Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos hoy, este viernes 23 de abril, a este nuevo espacio de Viernes de Soluciones Sostenibles, organizado y creado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Se está dirigiendo a ustedes el día de hoy Juan David Liscano. Yo soy el especialista jurídico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Hago parte del equipo técnico de esta organización y para mí pues es un placer que estemos acá reunidos el día de hoy en este espacio nuevamente. Para los que de pronto es la primera vez que están acá, contarles que este es un espacio de conocimiento técnico que nosotros como organización realizamos cada viernes del año, desde los primeros viernes de inicio hasta los viernes de diciembre, en el cual esperamos que diferentes actores de la industria de la construcción sostenible, miembros del Consejo y aliados, asistan y puedan pues ampliar sus conocimientos o conocer sobre nuevas prácticas, aspectos, herramientas, etcétera, en torno a la sostenibilidad y que pueda ser pues beneficioso y de provecho para cada uno de los que estamos el día de hoy acá sentados. El día de hoy nos acompaña en este viernes de construcción, viernes de soluciones sostenibles, perdón, la organización South Pole, hablándonos de, y como viene el título que ustedes pueden ver en la pieza que hay en pantalla, sobre construyendo un futuro sostenible y específicamente pues toda esa importante labor que ellos realizan desde hace ya pues varios años, tanto a nivel nacional, regional como internacional, en torno a lo que se conoce o ustedes conocen como compensaciones y ver cómo este concepto, ¿sí? Son herramientas pues totalmente útil, válidas, importantes en pro de lo que conocemos como sostenibilidad, ¿no? Y cómo pues todo esto se va articulando con otro tipo de prácticas y demás que promovemos desde el Consejo en temas de energía, eficiencia, diferentes herramientas y prácticas para poder lograr el objetivo que tenemos todos nosotros de tener pues ambientes, ciudades y demás más sostenibles, más cálidas, más amigables con las personas y con el ambiente y poder alinearlas también claramente con esos objetivos que se ha planteado pues tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales en torno a la sostenibilidad. Entonces, antes de dar entrada a Sao Paulo como tal, comentarles que a lo largo de la presentación, ustedes acá en la plataforma hay un espacio para preguntas. La idea es que esto sea muy interactivo, que ustedes nos coloquen todas las dudas, preguntas y demás que puedan tener. Y al finalizar la presentación tendremos ese espacio en el cual pues yo dirigiré las preguntas a la persona encargada para que pues dé respuesta a sus interrogantes. De ser el caso que en este momento no tengan una pregunta o más adelante en sus casas, en sus trabajos se les ocurra algo, pues saben que desde el consejo nos pueden contactar y nosotros pues haremos llegar la pregunta a Southport. Entonces, no siendo más y ya habiendo dado pues estas indicaciones, doy la palabra a Paula Cabezas. Paula Cabezas es miembro de Saupol, es la directora para proyectos especiales de biodiversidad y cambio climático a nivel global. Entonces, doy la bienvenida a Paula. Ya te voy a dar, Paula, el rol de presentadora para que nos puedas proyectar y contar todo lo interesante que nos dirás el día de hoy. Listo, Paula. Juan, listo, a ver. Eh, Listo, ya ok, ahí la estamos viendo. estás viendo la pantalla de... Es que tengo dos pantallas. No, ahorita estábamos viendo una página web de GoToWebinar y ahí estaba perfecto, pero ahora no estamos viendo nada. No Ok, sé. ok. Dame un segundo. Porque Dale, entonces no me tranquilo. deja mostrar la otra pantalla.
Entonces, espérame, yo te vuelvo a dar el rol nuevamente, ¿sí? Para ver si ya logramos. Entonces, te voy a dar el rol, Paula, nuevamente de presentadora. A ver, Ok, listo. listo, creo que ¿ves algo de software? Sí, ahí estamos viendo tu escritorio. Ujú. Ah, ok, Listo, y eso ahí sí. ya estamos viendo una presentación. Perfecto. Entonces voy a silenciarme y adelante. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias al Consejo de Construcción Colombiano Sostenible por la invitación. Efectivamente, Juan, como lo decías, la idea es hablar un poquito hoy de esa ruta o ese proceso a lo largo de ese viaje, como nosotros lo llamamos, hacia la sostenibilidad, que encamina un gran componente en temas de reducción de emisiones, reducción de impactos ambientales y qué alternativas de pronto nosotros como empresa visualizamos. Primero que todo, bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Paula Cabezas y hago parte del equipo de biodiversidad y evaluación ambiental, liderando iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático. En esta oportunidad, entonces, la idea es contarles un poco de lo que significa la carbono neutralidad, lo que significa este compromiso. Ay, qué pena, no sé si pongo mi cámara, no me había fijado, wow, para que sea un poco más amigable la charla. Em, entonces, la idea es un poco revisar en términos de qué significan estos compromisos, cuáles son las opciones que tenemos para lograrlo, cuáles son esos retos identificados y unir esfuerzos para lograr, digamos, los objetivos finales, apoyar, digamos, a la meta nacional y crear alianzas para efectivamente cumplir estos objetivos. Entonces, primero que todo, contarles un poco quién es Southpol. Nosotros somos una empresa privada fundada en el año 2006. Nuestra casa matriz está en Zúrich, en Suiza, y desde el inicio de la compañía el objetivo principal ha sido lograr apoyar a tanto el sector público, el sector privado, así como la sociedad civil, las instituciones financieras, a que puedan identificar esos riesgos asociados a la crisis climática que vivimos, lograr entenderlos, que es muy importante para mitigarlos y crear valor adicional durante lo que nosotros llamamos el recorrido hacia la sostenibilidad. Tenemos 14 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático y 4 líneas de trabajo principales. La columna vertebral de la empresa es la neutralidad climática. Eso es lo que hemos venido trabajando desde, digamos, los inicios, apoyando a diferentes actores a hacer esa transición a una operación baja en carbono y lograr la carbono neutralidad. También tenemos una línea de fondos y plataformas. Aquí unimos o catalizamos inversión para que sean dirigidos a proyectos de tanto de energías renovables como de soluciones basadas en la naturaleza. También tenemos una línea de energías renovables en donde apoyamos a las empresas, pero incluso también a hogares, a que logren tener un consumo de energía 100% limpio. Y una cuarta línea que es como la innovación de la empresa y un poco mirando esas nuevas necesidades de los mercados ambientales y especialmente haciendo un zoom en la pérdida de biodiversidad y la relación que esta tiene con el cambio climático. Se creó la unidad de biodiversidad y evaluación ambiental, en donde vamos un poquito más allá del carbono, revisamos cuáles son estos otros instrumentos o servicios ecosistémicos que nos está ofreciendo un paisaje, que nos está ofreciendo un territorio y cómo podemos articular diferentes instrumentos de conservación para ejecutar acciones tanto de preservación, restauración o uso sostenible que nos permita también alcanzar estos objetivos de sostenibilidad. Tenemos en este momento 350 empleados en alrededor de 22 oficinas alrededor del mundo. Muy orgullosos de poderles contar que la oficina de Colombia, que está conformada por Bogotá y Medellín, es la más grande de la organización y desde aquí
prestamos todo el servicio o todo el soporte técnico para el desarrollo de nuestros proyectos. A lo largo de estos 14 años de acción hemos logrado reducir alrededor de 170 millones de toneladas de dióxido de carbono de nuestros proyectos, lo cual equivale a proteger grandes extensiones de tierra, fortalecer tecnologías limpias y mejorar la calidad de vida de las personas que hacen parte de las iniciativas. Entonces, ya para entrar un poquito en materia, voy a contarles sobre el proceso en el que las empresas, las organizaciones deben embarcarse para llegar a ese objetivo final. En muy pocas palabras y muy básico, el proceso que sigue una empresa para ser carbono neutral en cuanto a sus emisiones es calcular, reducir y luego compensar. En esta medición y en este, digamos, proceso es ideal poder incluir las emisiones del alcance 3, que vamos a profundizar un poquito más en ello, pero la idea es ver de manera holística esos impactos de toda la operación de las empresas. El concepto de carbono neutralidad no está completamente, digamos, estandarizado, hay ligeras variaciones, ligeras interpretaciones, sin embargo, desde South Pole es muy importante de pronto resaltar o aclarar unos aspectos que nosotros consideramos cruciales. Primero, a menudo se asume que la carbono neutralidad no necesariamente debe ejecutar acciones de reducción, es decir, que yo mido y compenso con bonos de carbono y digamos, ya puedo reclamar una carbono neutralidad. Y para nosotros en realidad no debería ser así. Idealmente se deben realizar internamente acciones o estrategias de reducción de esos impactos dentro de las operaciones de la compañía, ya sea por medio de implementar una tecnología más limpia o utilizar productos que generen menos impactos. Esto es muy importante para nosotros que dentro de esa gestión que hace la empresa internamente se pueda implementar una estrategia de reducción, claramente dependiendo la realidad de la empresa, la industria y las variables, digamos, de todas las operaciones. En segundo lugar, también creemos que hay un poco una idea no tan cierta que la carbono neutralidad únicamente mide carbono. Digamos, dentro de los protocolos y las metodologías, vemos que también existen otro tipo de gases de efecto invernadero que deberían ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, el metano, el óxido nitroso y otros gases que también hacen parte de esos impactos de las empresas y que deberían calcularse y gestionarse. Para continuar, ¿por qué es importante este tipo de iniciativas? ¿Por qué es importante que las empresas se vinculen a estas iniciativas bajas en carbono? Bueno, pues nos enfrentamos a una enorme brecha que viene del Acuerdo Marco de París, en el que haciendo un análisis detallado de las promesas que los gobiernos hicieron y sumando cada una de ellas, vemos que no son, digamos, tan ambiciosas como deberían ser. Entonces, esos acuerdos, si sumamos todo, se ven en la línea gris, está representado la suma, digamos, de esos acuerdos y si los cumpliríamos. Y pues bueno, vemos claramente que estamos lejos de las vías de descarbonización que la ciencia nos indica. Entonces, para poder ir en línea, digamos, con lo que ciencia nos indica, el calentamiento global no debería llegar a un máximo de los 2 grados centígrados, lo cual está representado en la línea amarilla. Y para ser mucho más estrictos y mucho más ambiciosos, el lograr tener un calentamiento global a 1.5 es la línea verde. Entonces, si vemos la brecha entre los compromisos nacionales que están en gris y lo que ciencia dice, bueno, hay bastante trabajo por hacer. Significa que las empresas, los inversionistas, los ciudadanos debemos aportar, debemos ser mucho más ambiciosos para compensar, digamos, esa falta de compromiso de los gobiernos. ¿Esto qué significa también? Aparte de esa responsabilidad que tenemos como empresa, también hay un fuerte argumento comercial, hay un fuerte diferenciador para que las industrias y las empresas se animen
a involucrar estos aspectos en sus operaciones. Primero, salvaguardan la reputación y la exposición a los riesgos de la política que va a empezar a exigir Colombia. Pues es un claro ejemplo de la tendencia que se viene dinamizando con el impuesto al carbono. Ya empiezan a existir esas restricciones y tener esto ya involucrado en la operación lo hace estar un poco más preparado a estos cambios que vendrán. Por otro lado, pueden aumentar también la capacidad de inversión del sector financiero. Digamos, acá esto está muy ligado a los indicadores ESG que el sector financiero está promoviendo desde la Corporación Financiera Internacional. También apoya a mejorar esa resiliencia en gobernanza de las empresas, muy de la mano con los indicadores ESG y también con la relación de las comunidades en algunos de los proyectos que tengan, digamos, impacto en áreas con comunidades. Y por último, también acelera la innovación y la ventaja competitiva frente a otros actores de la misma industria. Ya entrando entonces un poco más en lo que significa ser carbono cero o neto cero, carbono neutral. Y como les dije, no hay una definición estándar para todos, no hay una receta que pueda, digamos, implementarse para todos, para todas las organizaciones. Nosotros desde Southpol tenemos una posición en la que va muy en línea con el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, en donde tienen una definición bastante estricta y definen la carbononeutralidad como medir las emisiones y generar esas remociones. Es decir, la compensación toma un papel un poco secundario porque primero debemos generar internamente este tipo de remociones. Para alcanzar entonces este objetivo a nivel global, debemos atacar el problema por los dos lados. ¿Cómo reducimos internamente? Pero ¿cómo aumentamos los sumideros de carbono? ¿Cómo fortalecemos los ecosistemas para que ellos nos ayuden a compensar esa brecha que existe? Y para esto las empresas pueden apoyar el objetivo de tres maneras. Primero, reduciendo de manera ambiciosa y a largo plazo. Esto es una estrategia que debe planearse con un objetivo a largo plazo y alinearse a los objetivos de metas nacionales, especialmente identificar cuánto la empresa puede reducir y cuánto puede aportar a esa meta nacional, ya sea por promover una estrategia de eficiencia energética, por implementar energías renovables, por implementar mejores prácticas dentro de la cadena de suministro. Digamos, estas son como alternativas que las empresas pueden adaptar. Después ya de reducir, se pueden evitar algunas emisiones por medio de financiación de proyectos. Entonces, acá es donde juega un papel muy importante poder proteger los bosques tropicales, digamos, construir también infraestructura necesaria para aportar a una economía baja en carbono. Y por último, ya es fortalecer esos, digamos, áreas degradadas o ecosistemas que se han visto afectados para poder equilibrar esas emisiones inevitables y alcanzar un nivel cero en carbono a 2050. En este caso, las soluciones basadas en la naturaleza juegan un papel importante y temas como la restauración, la siembra de árboles son vitales, pero deben hacerse a escala, deben hacerse en alianzas con los actores para que sean representativas. Aquí es un poco tratar de mostrarles visualmente cómo se pueden combinar estos tres ingredientes. La línea de puntos gris representa un escenario en que la empresa no haga, digamos, no involucre estos componentes, que es lo que llamamos que siga su operación en un escenario normal o como de costumbre, en donde no se revisen cuáles fuentes de emisión pueden ser atacadas. Y como primera medida vemos cómo la empresa puede empezar a reducir sus emisiones en la línea verde y que tardan un poquito de tiempo en lograr esa estabilización. Pero mientras
se estabiliza, la empresa puede y debería empezar a compensar por medio de la evitación, la remoción de algunas emisiones con estrategias complementarias para equilibrar esas emisiones residuales que están, que todavía no se pueden evitar, básicamente. Debido entonces a que no hay una receta para todos, cada organización, cada empresa debe recorrer su propio camino. Nosotros consideramos que podemos, de cierta manera, estandarizar este proceso para cada empresa, revisar cada realidad, cada operación y unificar esfuerzos bajo una única iniciativa en donde se puedan tener objetivos ambiciosos, pero realizables, que sean alcanzables y que sean medibles. En nuestra opinión, South Pole es muy riguroso con que esos objetivos sean transparentes, que sean ambiciosos y que se logren ligar a la Agenda de Desarrollo Sostenible que está promoviendo las Naciones Unidas. Entonces, para eso, bueno, empezamos con una medición de huellas de carbono, en donde se entiende cuál es la situación actual, cuál es ese total de emisiones y cuáles son las principales fuentes de emisión para tener una estrategia mucho más efectiva. De acuerdo a ese primer diagnóstico, se establecen los objetivos que se van a alcanzar, se hacen hitos de gestión por años, usualmente vamos a revisar cada 3 años y un objetivo global para la década. Luego implementamos actividades para reducir esas emisiones y también identificamos cuáles son esas oportunidades para financiar proyectos alternativos en donde ya un poco profundizaremos más adelante. Entonces, dentro de ese proceso, para el cálculo de la huella de carbono, se utilizan 3 alcances. El primer alcance es las operaciones o las emisiones internas de la empresa, que es lo que la empresa produce con sus propios recursos. Entonces, todo lo que es propiedad de la empresa, vehículos, fábricas, edificios que sean de la empresa, van a pertenecer al alcance 1. El alcance 2 se refiere a ese consumo energético, entonces también es de forma indirecta que la empresa está generando estas emisiones por medio del consumo de la energía. Y el alcance 3 son esas, digamos, emisiones que vienen por parte de terceros, pero que aportan a la operación de la empresa. Entonces, todo lo que nosotros subcontratamos, arrendamos, viajes también, digamos, viajes aéreos. Todos estos temas son, de cierta manera, contribuyen a la operación de la empresa, pero no son propiedad de la empresa. El alcance 3 es el más complejo de medir, trae varios retos, se tienen que definir varias variables, a veces la información primaria no se va a conseguir, entonces debemos hacer algunas asunciones que sean con información secundaria, pero que estén respaldadas por la ciencia. Para la fase 2, entonces se modelan esas rutas de reducción de emisiones en donde se incluyen cuál sería la trayectoria para que la empresa aporte a esa meta de 2 grados centígrados o por debajo. Cabe destacar que la ambición de 2 grados centígrados, perdón, a 1.5 es sustancial, es bastante diferente. Entonces, por eso el mapeo de las iniciativas se hace con el apoyo de las organizaciones, con el apoyo y el entendimiento de las operaciones y donde podemos generar una mayor reducción en el tiempo, digamos, planteado. También se hace un análisis técnico-económico para revisar en términos económicos cuáles son esos beneficios en términos ya sea de productividad o mejoras de los productos. Y por último, se consolidan cuál es la mejor ruta y de las oportunidades identificadas. Y ya por último, para la parte de apoyo a proyectos, nosotros contamos con un portafolio de proyectos que cumplen con las certificaciones internacionales más reconocidas
y que varían bastante, entonces se pueden ajustar a los criterios según los intereses de la empresa. Entonces, qué tipo de proyecto, en este caso, no sé, forestal, no forestal, hay unos de estufas eficientes, qué ubicación geográfica, en dónde les gustaría aportar, a qué territorio, qué estándar quieren. De pronto hay variedad de estándar, tenemos nacionales, internacionales, cuáles son los otros co-beneficios que este proyecto está dejando, aparte, digamos, de la reducción de emisiones, qué más beneficios está dejando en territorio. O también tenemos la oportunidad de crear un proyecto, digamos, con la empresa, un proyecto propio, en donde esté de pronto un poco más cercano a sus áreas de influencia y se ajuste a esos objetivos que la organización se ha trazado. Bueno, entonces hasta el momento he hecho mucho énfasis en la fase de reducción. Esa fase es muy importante, que para el caso, digamos, de la construcción puede ser la implementación de paneles solares en las construcciones, techos verdes, aumentar la vegetación en las áreas de las construcciones y en las áreas aledañas, pero también es muy importante que revisemos en términos de la cadena de suministro, no sé, esas materias primas o esos productos, cuáles son los impactos de los mismos para tener una gestión del alcance 3 completo, juicioso y que realmente podamos ejecutar una estrategia baja en carbono. Para esto, entonces, las soluciones basadas en la naturaleza pueden generar rápidamente y a escala mayor una reducción de emisión, una compensación de emisiones alineada a objetivos de corto y largo plazo. Para esto se podría lograr un objetivo, digamos, en conjunto con la comunidad o en conjunto con los gremios, con las organizaciones gubernamentales, para entender un poco mejor esa relación del entorno con lo que estoy compensando. Esto es algo que nosotros lo vemos como un reto, pero es algo que creemos las empresas deben empezar a identificar para que no solo aporte a la meta en términos de reducción de emisiones, sino que mejore las condiciones ambientales de estos territorios, que garantice la provisión de servicios ecosistémicos de la zona en donde estamos trabajando y, por ejemplo, en el sector de la construcción, tener muy claro de cuál cuenca va a salir el recurso hídrico para abastecer esta construcción y cómo hacemos o qué tan seguro estamos que la cuenca efectivamente va a asegurar la provisión del recurso hídrico para los años que vienen. Entonces, para esto las soluciones basadas en la naturaleza son el único tipo de proyecto que nos van a apoyar a que estas emisiones mitiguen el cambio climático, pero también nos adaptemos a él. Lo importante es que podamos desarrollar soluciones a escala de paisaje y por ende tener en cuenta todas las dinámicas de los actores. Para esto, entonces, existen varias metodologías que cubren una amplia gama de soluciones basadas en la naturaleza. Podemos revisar los impactos positivos de acciones como silvicultura, como acciones en pastizales, que no es bosque, pero también capturan carbono, agricultura con sistemas agroforestales, ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles, y también podemos trabajar en ecosistemas diferentes como los humedales. Para esto, entonces, nosotros primero nos enfocamos en hacer un... Perdón, es que mi mascota estaba molestando y no me podía concentrar. Bueno, como les decía, primero nos enfocamos en hacer un análisis a escala de paisaje en cuestión, es decir, y como la imagen lo muestra, ¿con qué paisaje estamos trabajando? ¿Qué hay ahí? Hay zona boscosa, hay zona de potencial de biodiversidad, qué presencia de procesos de agricultura existen para poder proponer una iniciativa que realmente vaya en línea con las condiciones del territorio. Desde Southpol hemos entendido que no podemos
aplicar una misma estrategia para todos los territorios y por eso es muy importante entender estas características, estas particularidades y poder definir el potencial de estas zonas. Entonces, ya con ese, digamos, entendimiento de con qué vamos a trabajar, podemos unirlo a estos objetivos de desarrollo sostenible o a esos objetivos que tiene la organización y complementarlo. Entonces, trabajamos, por ejemplo, en servicios de extensión agrícola, mejorando prácticas agrícolas, pero también generando, digamos que esa parte sería para los procesos productivos, pero también hay un bosque en que necesita fortalecer su trabajo de guardabosques para evitar la deforestación. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con las diferentes dinámicas, con las diferentes características, uniéndolo siempre a qué objetivo de desarrollo sostenible vamos a apuntar. Las soluciones basadas en la naturaleza han tenido un proceso bastante diferente a lo largo de los años. En principio, su valor, su mercado, digamos, fue a la baja. Los precios o las negociaciones, digamos, para apoyar estas iniciativas no era tan necesario, no se veía como una prioridad. Sin embargo, últimamente el crecimiento se ha dado a una mayor atención del público, el cambio climático ya nos está mostrando consecuencias materiales y en este momento vemos un gran potencial para que estos mercados se fortalezcan y sean ese puente que unan los compromisos de las empresas con los beneficios ambientales y sociales que se están dejando en territorio. Entonces, para esto, estos créditos ambientales básicamente lo que hacen es eso, unir iniciativas, unir recursos en donde no solo esté, digamos, la empresa como financiadora, sino que podamos unir esfuerzos y unir actores. Entonces, este es un clave ejemplo de cómo estamos trabajando en los territorios. En el área verde es un área de un proyecto RED, es un proyecto de conservación de bosques en el que existen áreas que no fueron elegibles para generar bonos de carbono, es decir, áreas de gran tamaño, áreas interesantes con una importancia ecológica interesante que se estaban quedando por fuera de esos proyectos y se estaban quedando sin recursos para financiar, digamos, iniciativas. Es por eso que desarrollamos en el área del medio un banco de hábitat que va a permitir restaurar esas áreas degradadas que al no ser bosque no iban a recibir dineros por bonos de carbono. Pero al restaurar esas áreas e implementar las actividades de conservación, vamos a poder generar recursos para la restauración y cuantificar en términos de reducción de emisiones cuál fue el aporte, digamos, del proyecto. Asimismo, un ejercicio de pagos por servicios ambientales en la parte sur, en donde se van a dirigir recursos para la restauración de la cuenca. Entonces, ahí vemos que hay una reducción de emisiones por restauración, pero también va a haber un incremento de la mejora y de la calidad del agua de esa zona. De acuerdo a esto y digamos, todo lo que vengo contando, para nosotros es interesante entonces revisar el potencial y las características de los proyectos y cuáles son esas actividades que vamos a desarrollar. Vamos a restaurar, vamos a preservar, vamos a mejorar prácticas sostenibles y de ahí obviamente vamos a implementar la estrategia que maximice los beneficios en favor de la conservación de esas áreas. Esos beneficios entonces van a ser proyectos mucho más integrales y este es el llamado que estamos haciendo, que se tengan en cuenta las perspectivas del territorio, las necesidades del territorio y que se hagan análisis juiciosos para demostrar que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático están conectados y puede ser una solución para alcanzar estos objetivos de carbono neutralidad de las empresas. Nuestros monitoreos, digamos, de los proyectos, entonces, agrupan diferentes categorías. Podemos demostrar en términos de biodiversidad cuál ha sido la mejora, en términos de acción del clima, cuál fue ese secuestro de carbono,
En términos de comunidades sostenibles también podemos demostrar el progreso que existió, ya sea en términos de familias impactadas, equidad de género también, y cuando existe el componente hídrico también es algo que se monitorea. Para todo, digamos, esto también existen metodologías y aquí es muy importante entender cuál es la metodología también que se ajusta a ese tipo de proyectos a la hora de certificar estos beneficios ambientales. Entonces, contamos con, bueno, South Pole trabaja iniciativas de BERRA como el Landscale y el CCB. También trabajamos para prácticas sostenibles el Rainforest Alliance y el FSC para servicios ecosistémicos. Un poco también quería contarles los retos que hemos identificado entre conectar las necesidades de las empresas con los proyectos o los territorios. Entonces, el primer reto siempre será entender desde la perspectiva de la empresa la relación de sus operaciones con los impactos ambientales que se están generando. ¿Hasta dónde llega la empresa? ¿Cuál es el alcance que quiere tener? ¿Cuál es el impacto en su cadena de suministro? ¿Y cuáles son entonces esos riesgos, dependencias y oportunidades frente a la relación con la naturaleza? Entonces, es muy importante ese primer diagnóstico de huella, ese primer diagnóstico para entender ese ciclo, para entender cuáles son los servicios ecosistémicos que estoy afectando hoy y cuál va a ser la mejor ruta para gestionarlos. El segundo reto con el que nos encontramos o el que hemos identificado es que estos recursos para acelerar la acción climática y para proteger la biodiversidad están un poco separados y de pronto no le están apuntando a las mejores áreas. Entonces, para nosotros es muy importante poder dirigir un poco esos recursos a áreas que sean estratégicas, áreas que necesiten los recursos y que vayan a permitir demostrar estos beneficios ambientales con programas que tengan hitos de gestión periódicos para lograr ese objetivo a largo plazo. De nada nos sirve y hemos identificado que de nada nos sirve tener iniciativas aisladas como islas que en términos ambientales, en términos de conectividad, no van a ser representativos y que están en áreas de pronto donde no van a perdurar porque no hay un mantenimiento juicioso, un monitoreo juicioso. Por eso la idea nuestra es integrar los actores para fortalecer estas iniciativas y para generar los mejores resultados en los territorios. Otro de los grandes retos que tenemos es tener en cuenta esas diferencias y características de los territorios, cuál es el tipo de ecosistema, cuál es el tipo de comunidad, cuál es el contexto normativo, y para eso nuestra estrategia considera digamos, las variables y muy importante, considera la adicionalidad como pilar, es decir, nosotros hacemos un análisis de por qué el proyecto debe implementarse, cuáles serían esas consecuencias negativas en caso que no se desarrollara el proyecto, en caso que no se protegiera ese bosque, en caso en que no se restaurara esa cuenca. Ese análisis nos va a permitir a nosotros garantizar que efectivamente las inversiones van a apuntarle, digamos, a los objetivos y el programa va a ser exitoso. Y por último, los retos es poder monitorear, poder identificar un sistema de monitoreo, reportivo y verificación robusto, respaldado técnicamente por las metodologías o por las, digamos, cuantificaciones para que sea capaz de demostrar que los impactos efectivamente sucedieron y que esos reportes sirvan para hacer el anuncio de reducción de emisión de huella de cierto porcentaje o incluso de carbono neutralidad. Entonces ya para cerrar, digamos, para concluir, espero que el mensaje de la charla haya sido que debemos trabajar juntos, que debemos entender muy bien las situaciones primero para desarrollar la mejor estrategia y enfrentar esta alianza, enfrentar esta crisis climática juntos para promover
los cambios que tantos necesitamos. Y para eso, digamos, South Pole es una empresa que gestiona, digamos, los intereses de varios actores para promover estas iniciativas, y habrían dos formas un poco en las que se podrían vincular para trabajar con nosotros. Por un lado, tenemos un portafolio de proyectos, como ya les conté, en donde, dependiendo los objetivos, las visiones, las prioridades de la empresa, pueden ser parte. O por otro lado, podemos construir un programa o un proyecto para, no sé, digamos en este caso el gremio, y que sea alineado con esos objetivos que ustedes, tan ambiciosos, que ustedes ya vienen planteando. Para esto también quería contarles un poco sobre uno de nuestros proyectos, el proyecto de conservación de biodiversidad y conectividad ecológica en el Cañón del Río Alicante. Este es un proyecto apoyado por la alcaldía, por la autoridad ambiental de la zona, por la comunidad, y va a ser certificado ante BERRA, y también tiene estrategias complementarias. Tiene un bosque de gran extensión, y en las áreas degradadas se están implementando actividades de sistemas agroforestales con cacao, lo cual claramente está ayudando a, uno, proteger los bosques que están, porque está reduciendo la presión de esos bosques, que allá se llaman los montes pepinos, y está, al reducir esta presión, digamos, de los bosques, generando alternativas económicas como los sistemas agroforestales, genera pues alternativas económicas para los propietarios, para las comunidades. Y al ser certificado como paisaje sostenible, también logra recaudar más ingresos para promover el bienestar y mejorar, digamos, la gobernanza de ese territorio en general. Entonces, como ven, vamos un poquito más allá del carbono, vamos un poquito más allá de esa cuantificación de reducción de emisiones, sino tratamos de integrar otros elementos para generar iniciativas mucho más completas que dejen beneficios a largo plazo, y en donde las comunidades se convierten en nuestro primer aliado para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de los mismos. Con esto me despido. Les agradezco nuevamente por la invitación. A los participantes, muchas gracias por su interés, por estar aquí. Espero que, no sé si hay preguntas o que podamos discutir un poco más en detalle alguna oportunidad de trabajo conjunto. Muchas gracias. Paula, muchísimas gracias por tu intervención. Realmente muy claro. Creo que pues a todos los asistentes, más de 80 asistentes que estuvimos el día de hoy, pues realmente les interesó mucho el tema, nos quedó muy claro como toda esa labor que realizan ustedes, cómo es esa articulación, digamos, en temas de neto cero, y pues esas diferentes fases, como desde cómo empezar a hacer todo este tipo de herramientas, ¿no? Y a implementarlas también con empresas que están interesadas en este tipo de soluciones. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta del público asistente. Entonces estoy viendo acá. Listo. Nos pregunta Adán Gutiérrez. Sao Paul presta el servicio de formulación, financiación y ejecución de proyectos con un enfoque de producción sostenible en cuanto a ganadería silvopastoril y cultivos agroforestales, o cómo se involucran. Gracias. Gracias, sí. Bueno, como lo mencioné, nosotros nos enfocamos en promover las acciones de la conservación, que es preservamos, restauramos o desarrollamos uso sostenible. En uso sostenible están los sistemas agroforestales y silvopastoriles. ¿Cuál es la misión de South Pole aquí? Unir la inversión de empresas que quieran contribuir a la conservación, ya sea, digamos, en el área donde se esté trabajando, o que quiera de manera, o que tenga también de manera obligatoria que hacer una compensación por pérdida de biodiversidad. Entonces, nuestra misión es unir a estos propietarios que ya vienen desarrollando algunas actividades en el territorio,
que ya, digamos, tienen una visión de lo que quieren hacer y tienen esa intención que sea para aportar a la conservación con iniciativas, perdón, con empresas que dentro de su estrategia de sostenibilidad o dentro de sus obligaciones ambientales eh, quieran apoyar a este tipo de iniciativas. Entonces ahí nuestro rol es aportar la parte técnica, aportar un diseño en el que le garantice a la empresa que va a cumplir esos objetivos, ya sea voluntario u obligatorio, y que el propietario se vea beneficiado y pueda percibir, digamos, una inversión para mejorar sus prácticas, para preservar su bosque o para restaurar su área degradada. Entonces, sí es algo que revisamos, es algo que manejamos, pero nuevamente tratando de conectar estos actores para que las iniciativas puedan prosperar. Ok, Paula, perfecto. No, súper clara entonces la respuesta. Y Diana Álvarez nos hace dos preguntas. Entonces, la primera, que si van a recibir las memorias, entonces Diana, sí. Si no es hoy mismo, a inicios de la próxima semana, pues ya tendrán las memorias de este viernes de soluciones sostenibles. Y te hace una pregunta a ti, Paula, y la veo pues más enfocada como en un aspecto académico, y es si Southpol hace algún tipo de acompañamiento en proyectos de grado, o si lo han hecho anteriormente, o si hay como esa posibilidad abierta. Ok, sí, claro, sí. Digamos, ahí tenemos una unidad de desarrollo, de investigación y desarrollo, en la cual podemos revisar este tipo de trabajos de grado que son súper bienvenidos, como decimos nosotros. Tranquila, tranquila. Nosotros, es, cada territorio, digamos, tiene sus particularidades y también es nuestro reto entender de pronto algunos aspectos en los que podamos mejorar, algunos aspectos en los que podamos aportar, ¿cierto? Entonces, sí, es algo que podemos revisar, digamos, nosotros te pondríamos en contacto con la unidad de investigación y desarrollo. Listo, perfecto, Paula. Bueno, no, pues por ahora no tenemos muchas más preguntas, no tenemos ninguna otra, perdón. Y nada, estamos recibiendo muchos comentarios de agradecimiento por el webinar, que muy interesante. Entonces, Bueno, bueno, espero que haya sido claro, espero que nos conectemos, esa es la idea, y que podamos revisar temas pues a futuro, que seamos parte, pues estamos también muy contentos de poder estar acá. Yo estoy, digamos, feliz con la iniciativa del Consejo, siento que es muy ambiciosa y siento que hay bastante por trabajar, entonces muy contentos de poder ser parte de la misma. claro que sí, Paula. Nuevamente, pues agradecerte de parte de todo el consejo, de parte de nuestros miembros. Como bien lo dice Paula, pues Southpol estará pendiente a cualquier contacto que quieran hacer con ellos. Ya vieron pues todo ese portafolio de servicios que ofrecen. Entonces, pues nada, los invito también a que se pongan en contacto con ellos para poder explorar pues diferentes oportunidades de trabajo conjunto. Entonces, muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias a Paula, los invitados. Los seguimos esperando entonces en los próximos viernes de soluciones sostenibles que organiza el Consejo con diferentes miembros y aliados en torno a temas de sostenibilidad. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias, feliz tarde. Chao, chao, que estén bien.